Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la charla de hoy. Tenemos muchos profesionales en la charla, así que bienvenidos a todos los que están conectados. Voy a presentar a Enrique. Enrique Arizó es un ingeniero agrónomo con más de 33 años de experiencia en el mercado agrícola, especializado en el desarrollo y marketing de productos innovadores. Ha trabajado a nivel nacional e internacional, liderando proyectos en numerosas empresas. Enrique ha sido consultor en bioestimulantes y control biológico, además de haber ocupado roles clave en empresas como UPL y Adama, donde desarrolló y lanzó productos biológicos y fitosanitarios diferenciados. Su enfoque disruptivo y experiencia en diversas geografías le permiten ofrecer soluciones específicas y efectivas para cultivos de alto valor económico. Ha contribuido significativamente en la implementación de estrategias de manejo integrado de plagas y ha demostrado una fuerte vocación de trabajo en equipo, logrando cumplir con los objetivos propuestos en los plazos acordados. Enrique es también ex investigador del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires y ha capacitado a numerosas organizaciones en el uso de bioestimulantes y técnicas de control biológico. Bueno, Enrique hoy nos va a brindar una primera charla, ¿sí?, donde veremos el rol de los bioestimulantes en el manejo del estrés abiótico y biótico de las plantas. Exploraremos cómo los bioestimulantes pueden ayudar a las plantas a enfrentar diversos tipos de estrés, mejorando su salud y productividad. Para que todos se puedan agendar, la segunda charla, que va a ser continuación de esta, será la próxima semana, el día jueves 4 de julio, a esta misma hora. Así que ya lo pueden ir agendando. Como les pedimos siempre, las preguntas las pueden ir escribiendo en el chat general y al finalizar la presentación las vamos a ir leyendo en voz alta para que Enrique nos pueda dar su devolución, ¿sí? Mientras está presentando, les pedimos mantener los micrófonos apagados para poder evitar ruidos molestos. Bueno, eso es todo desde acá. Bienvenido, Enrique. Le doy la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias. Agradezco a la Cámara Argentina de Productores de Pecar por confiar en mí. Y la idea de esta presentación, obviamente que se han resumido los temas principales, es para que ustedes entiendan esto que es algo, si quieren, para el tema de Argentina, bastante nuevo, pero en otros países del mundo y principalmente en países líderes como el cultivo de pecan, como puede ser Estados Unidos y México, que son los dos países, está influyendo muchísimo en la producción. Entonces yo voy a ver si, Belén, me dejas presentar. Sí, adelante. A ver, porque estás presentando vos. Yo voy a abrir a ver, que la tengo abierta, la presentación. Acá la tengo. A ver, listo. Voy acá. A ver. Toda la pantalla. Tendría. Está toda la pantalla, están todos ustedes. A ver. En toda mi pantalla. A ver si abro la presentación. Bueno, compartir. Y ¿ahí la están viendo la presentación? Sí, perfecto. Bueno, como dijo bien Belén. Lo interrumpo un segundo nada más. Sí.
para quienes no tengan la pantalla en modo total, recuerden que los 3 puntitos que figuran al pie, pueden ustedes ahí darle, digamos, pantalla completa o cambiar el diseño para ver las cámaras al costado. Eso lo puede ir modificando cada uno con los 3 puntitos que están en vertical abajo de la pantalla, ¿sí? Adelante, Enrique. Bueno, la idea de, obviamente, está para productores y para técnicos. Vamos a dar, digamos, un primer pantallazo, obviamente resumido, porque hay mucha investigación al respecto, pero entender por qué los bioestimulantes hoy son una herramienta necesaria para los productores, no solo en este caso del cultivo de pecan, sino para los productores a nivel mundial. Entonces, primero tenemos que conocer qué relaciones hay entre el estrés abiótico y biótico, porque si bien vamos a dar una clasificación, obviamente todo debe ser clasificado, normalmente en la planta se produce un bucle de reacciones químicas, fisioquímicas y biológicas, dependiendo del cultivo, que son totalmente diferentes. Entonces no se puede compartimentalizar o decir, bueno, esto va por acá, esto, es decir, hay que entender toda la relación conjunta. Vamos a ver los factores responsables del estrés en las plantas, y hay muchos que afectan significativamente al cultivo de pecan. Vamos a ver lo que es el ROS, vamos a ver el estrés hídrico, que es un estrés abiótico fundamental, crítico en el cultivo de pecan y el desarrollo de la nuez, el estrés térmico, choque térmico, la salinidad, unas pequeñas conclusiones sobre el estrés abiótico. Ya entendiendo esta parte, sí vamos a ir a los bioestimulantes, digamos, vamos a ver la clasificación de los bioestimulantes, entender cómo nosotros tenemos un sistema inmunológico que nos protege de los virus, las bacterias, las enfermedades, qué mecanismo de resistencia tiene la planta para enfrentarse a tanto el estrés biótico como abiótico. Vamos a ver rápidamente la fertilización de pecan, que es muy importante para la producción, cómo está relacionado. Voy a presentar algunos bioestimulantes en pecan y conclusiones finales. La idea de esta presentación, un poco para darle alegría, es que todos los que estamos integrando acá seamos un poco campeones en el uso de bioestimulantes en el cultivo de pecan. ¿Sí? También quiero agregar que además de las preguntas que voy a contestar al final de esta presentación, a través de María Belén, todas las preguntas que ustedes consideren necesarias, mañana o pasado, si les quedaron dudas, se las envía María Belén, y la idea yo contestárselas a todas previo a la presentación de la semana que viene. Y después, cuando dé la presentación de la semana que viene, todas las preguntas que ustedes consideren relevantes o importantes, o que a lo mejor no estuvieron en la presentación porque me pidieron que respetara el tiempo, también se las voy a contestar. Entonces, vamos a ver como productores que enfrenta la agricultura mundial en el futuro. Hoy la humanidad tenemos un cambio climático global, eso nadie lo puede discutir. Hoy, por ejemplo, Argentina y ya están hablando que nuestro país es como que se está volviendo en muchas de las zonas productoras de pecan, pero también de otros cultivos muy importantes, con condiciones subtropicales. Obviamente hay una reducción del área sembrable, ¿sí? Nosotros tenemos que lograr en todos los cultivos a nivel mundial que nuestra producción sea sostenible,
Y para que sea sostenible y también, como dijo el doctor Melo Reis de Brasil, los productores, si bien tienen una importancia muy grande a nivel mundial, no están para satisfacer el hambre del mundo, sino también necesitan, obviamente, para que esta proyección sea sostenible en el tiempo, que sea rentable. Tenemos una población en crecimiento que se está estimulando para el año 2050 en 9.700 millones de personas. Entonces esto nos obliga que tenemos que producir más para alimentar a una población creciente y producir más con mayor rendimiento sostenible, es decir, que nuestros rendimientos sean lo más parejo y estables en el tiempo. Entonces, una necesidad fundamental es emplear sistemas más eficientes, pueden ser orgánicos y no orgánicos ligados a la tecnificación, implementar técnicas de investigación que mejoren la trazabilidad y la calidad de los productos agrícolas. Entonces, estos 4 puntos son reales, los estamos viendo y complica la producción. Y para poder satisfacer eso, nosotros debemos aumentar la producción actual en un 70%, que no es un desafío poco importante. Entonces acá es tratar de reducir el impacto ambiental, ¿sí? Tratando de proponer nuevas técnicas de cultivo, como obviamente los cultivos en invernáculos, ambientes protegidos, mejorar toda la eficiencia de los sistemas de riego. Se está avanzando mucho en hidroponía, ¿sí? Y obviamente los métodos de cultivo que a lo mejor nosotros veníamos manejando desde, como técnicos en los cultivos tradicionales, tenemos que, obviamente, y la investigación continúa, para brindar sostenibilidad a los productores. Entonces, acá entran en el juego los bioestimulantes. Entonces, la idea de los bioestimulantes es mejorar la agricultura actual, mejorar la sostenibilidad, la maximización de rindes y obviamente este es uno de los principales retos que enfrentamos todos. Seamos productores, parte de la cadena productiva o ingenieros agrónomos asesores. Claramente, yo ya le mostré los números, el crecimiento de la población mundial está generando una mayor demanda de alimentos. Obviamente estamos viendo situaciones climáticas extremas, lo hemos vivido los 3 últimos años en la Argentina, con 3 años consecutivos de sequía, vemos los fríos extremos que está soportando Europa o Estados Unidos. Hay un estudio que dice más de la mitad de los países del mundo fueron impactados por el cambio climático, o sea que esto tiene que ser considerado seriamente por todos los organismos mundiales. Entonces, estamos hablando también de la huella de carbono de los cultivos. Entonces hay una, digamos, la presión, aplicación social sobre los agricultores. Entonces, el futuro de la presión de alimentos que van a tener los agricultores, ¿sí? Depende de la incorporación de nuevas herramientas y tecnologías sostenibles, ¿sí? Y saber que uno de los 3 más importantes gases de efecto invernadero surge de la actividad agrícola. Entonces, vamos a ver primero a entender qué es el estrés abiótico de las plantas. Acá el estrés abiótico es la alteración de cualquier proceso fisiológico y metabólico a causa de factores ambientales. Y justamente son esos factores ambientales los cuales nosotros no podemos controlar, ¿sí? Digamos, están fuera de nuestro control. Es decir, la sequía, las altas y bajas temperaturas, el viento, por ejemplo, que es muy importante la polinización del pecan, el granizo, ¿sí? Tienen muchísima sensibilidad en las plantas. Entonces, ¿qué producen?
Dependiendo de los cultivos y la época, obviamente cada cultivo tiene su periodo crítico correspondiente, vamos a tener una evapotranspiración reducida, una menor actividad fotosintética, decoloraciones, una falta de crecimiento marcada de estos cultivos y más en las etapas de definición de rendimiento, un debilitamiento en todo el sistema de cultivo, sea raíces, sea tallos, planta, hoja, fruto, lo que ustedes quieren. Se van a cortar los tallos, y eso es muy importante por la circulación de nutrientes y lo que, digamos, lo que pueden mandar las hojas, que son los destinos productivos a los frutos. Y vamos a tener abortos e impacto en los componentes del rendimiento. Es decir, nuestro rendimiento potencial de una determinada variedad ya se va a reducir muchísimo. Entonces, ¿qué le pasa a una planta sometida a estrés? El cese de fotosíntesis es crucial. Digamos, la fotosíntesis es el proceso básico por el cual cualquier cultivo de que estemos hablando es la que va a generar, sean granos de trigo, de maíz, sean frutales, vides, frutos de pecan, nueces, pero la fotosíntesis es como la nafta que nosotros necesitamos en el cultivo para alimentar a los destinos reproductivos. Independientemente si la planta es C3, yo acá hago una diferenciación, esto no es así en frutales, y por ejemplo las plantas C3 son las plantas que no tienen fotorrespiración nocturna, o C4, por ejemplo, que son las plantas tropicales más resistentes. Una conocida, puedo nombrar el maíz o el sorgo, pero van a aumentar la respiración para protegerse y van a disminuir la cantidad de fotosintatos que van a los destinos reproductivos. Va a haber una acumulación de solutos en el citoplasma, es decir, se va a intoxicar. Ante los diferentes tipos de estrés, lo que va a hacer la planta es tratar de protegerse, cerrar rápidamente los estomas, ¿sí? Entonces, cualquier cultivo que se ve sometido a un principio de estrés va a tratar de, por lo menos, dar la poca producción que tiene, ¿sí? Entonces, se va a entregar muchísimo antes, se van a activar todas las hormonas, que ahora yo lo voy a hablar, de senescencia foliar, se va a disminuir la síntesis proteica y va a haber una variación muy grave en el potencial hídrico interno de los órganos. ¿Cuáles son los factores responsables del estrés abiótico? ¿Sí? Tenemos las altas temperaturas, el exceso de radiación UV, yo voy a hablar del exceso de radiación UV ultra baja, ¿sí? Que no es la radiación fotosintéticamente activa, que yo se las voy a explicar, que necesitan los cultivos, un exceso de luminosidad. Obviamente nosotros sabemos lo que está pasando con la destrucción de la capa de ozono, digamos, la sequía que está vinculada al estrés térmico, las altas temperaturas. Vamos a tener también, si nosotros, por ejemplo, tenemos años con precipitaciones extremas, por tener un ambiente anaeróbico, una asfixia radicular importante, ¿sí? Que por ejemplo, en este cultivo, si bien es en todo, en los frutales es muy importante, en el caso del cultivo de pecan, el tema radicular tiene una particular importancia. Bajas temperaturas, como por ejemplo tener un cultivo sometido a heladas durante mucho tiempo, y sabemos que el cultivo de pecan tiene que tener un periodo libre de heladas considerable. El viento tiene que ser, es un factor importante la polinización del pecan, pero excesivos niveles de viento, falta de viento, complican fundamentalmente la producción del año y la del otro año. También hay deficiencia de nutrientes, la salinidad debida
y eso también lo tenemos que manejar en este punto, independientemente del suelo, cuando empleamos riego por goteo, es uno de los riegos más utilizados, inexorablemente el riego por goteo, si no lo manejamos bien, va a conducir a tener una salinidad creciente en los cultivos. Del déficit lumínico, por abajo de las temperaturas que necesitan, o la radiación que necesitan las plantas para ser fotosintéticamente activas, disminuye la fotosíntesis, y también se ha visto cómo se ha incrementado la toxicidad de metales pesados. Ahora, cuando vemos esta diapositiva, que es de la parte de biología molecular de la Asociación Fitopatológica, vamos a ver qué manejábamos antes como técnicos, ¿no? Nosotros manejábamos el estrés biótico. Es aquel debido a lo que es las plagas, que pueden ser los insectos, donde empleábamos insecticidas, ¿sí? Lo que es las pestes, que podríamos decir enfermedades o virosis o bacterias, y un cultivo enmalezado. Pero esas pérdidas por estrés biótico, que nosotros interveníamos con las herramientas de los fitosanitarios disponibles, ocasionan solo un 11% de pérdida. Pero las pérdidas por estrés abiótico, que yo les mencioné, nunca estuvieron tan en boga o señaladas, y prácticamente es un 65% de pérdida a nivel mundial en todos los cultivos. Con lo que la producción promedio anual obviamente está reducida en un 24%. Ahora, cuando vamos a ver todos los cultivos del mundo, ¿no? El 77% de los cultivos a nivel mundial son impactados por el estrés abiótico. Entonces, esto no excede, digamos, a los cultivos frutales, ¿sí? Y prácticamente, cuando se hace un promedio, yo le voy a mostrar diapositivas, el 50% de la pérdida de rendimiento es atribuible al estrés abiótico. Cuando vemos esta diapositiva, acá tenemos los principales cultivos con los cuales están considerados en la alimentación a nivel mundial. Tenemos el maíz, el trigo, la soja, el sorgo, la avena y la cebada. Pero fíjense esto que interesante. Nosotros tenemos un rendimiento potencial que está en verde oscuro, que es el promedio máximo que nosotros podemos alcanzar. ¿Sí? Vamos a ponerle, cada cultivo tiene, pero pongámosle un valor medio de un 20%. Pero si ustedes ven las pérdidas abióticas, las pérdidas bióticas causadas por las intervenciones de nuestras como técnicos o agrónomos, son no más del 10%. Y las pérdidas abióticas por factores que nosotros no podemos manejar, pero podríamos llegar a predecir dentro de lo que es algo que es incertidumbre, están superando prácticamente el 70%. Yo ahí se los marco rápidamente. Entonces, con el desafío que tiene la humanidad por delante, los productores por delante, esto es un desafío muy grande, ¿sí?, para poder llegar a los objetivos propuestos. Entonces, obviamente tenemos que prepararnos y conocer y seguir aprendiendo, porque todavía hay muchas investigaciones en curso y se siguen con más investigaciones sobre el efecto de los bioestimulantes para poder llegar a cumplir los desafíos propuestos. Entonces, nosotros tenemos un análisis de brecha en rendimiento. Fíjense, tenemos hacia arriba
el rendimiento, ¿sí? Está determinada, obviamente, todo lo que nosotros conocemos en las diferentes zonas del país, ¿no? Que está un cultivar que está determinado por la radiación, la temperatura, los cultivares, el día de plantación, la madurez, qué sistema de riego vamos a empezar, sí. Hay un rendimiento explotable, ¿sí? Pero el 80% de este rendimiento es imposible o no rentable para el productor. Y después hay un rendimiento promedio, ¿sí? Y fíjense que hay una brecha muy importante que nosotros, obviamente, tenemos que poder conocer para maximizar y tratar de reducir. Nosotros nunca vamos a poder tener o mitigar el efecto abiótico a nivel perfección. Eso es imposible. Pero sí podemos, si entendemos el rol de los bioestimulantes y cada uno de ellos, reducir esa brecha considerablemente. Entonces, los factores responsables de estrés vamos a tener, primero los factores climáticos, ahí tenemos frío, calor, sequío, asfixia radicular, humedad relativa muy baja, eso es muy importante, ¿sí? Heladas, ¿sí? Lo que es el viento, ¿sí? Y también lo que podría, digamos, niveles de temperatura bajo cero. Los factores bióticos, ya eso nosotros como técnicos y agrónomos nos manejábamos, que éramos los insectos, los hongos, los virus, las bacterias y los nematodes, ¿sí? Pero también están involucrados en el estrés de la planta. Y hay muchos bioestimulantes que simultáneamente van a manejar el estrés abiótico y biótico. Después tenemos, dependiendo del estado fenológico, y eso lo sabemos en el estado de floración, establecimiento de fruto y madurez, ¿sí? Los cultivos, obviamente cuando manejamos la fecha de siembra de cada cultivar, y después lo que relativo a lo que nosotros le decimos manejo integral, el MIP, pero al manejo integral del cultivo, a la fecha de trasplante, los almácimos, el daño radicular, la fitotoxicidad, por ejemplo, de herbicidas, por ejemplo, en Argentina, en el caso, el carry-over de los herbicidas, por el tema de resistencia a malezas en los cultivos principales es tremendo, ¿sí? Y nadie sabe absolutamente nada cómo están los suelos argentinos. Y después vamos a ver esta matriz del estrés. La matriz del estrés, para que ustedes la entiendan, están puestos del lado izquierdo, ¿sí? Tanto como del lado derecho arriba, los mismos condicionantes del estrés. Y para que ustedes la entiendan, obviamente, si yo pongo la primera sequía con sequía, obviamente es sequía solo, no hay interacción. Después lo que hay interacción positiva, la negativa y la interacción desconocida. Si yo tengo sequía, obviamente cuando yo estoy bajo un estrés hídrico considerable, se me agrava dramáticamente los problemas de salinidad del suelo, porque las raíces no tienen la suficiente fuerza para extraer los nutrientes del suelo, aumenta muchísimo el potencial osmótico, ¿sí? Y perjudico a las plantas. También si estoy con sequía, obviamente, estoy bajo un estrés térmico considerado. Acá no me preocupan las heladas y el sombreado, pero sí la sequía está totalmente relacionado con la radiación UV ultra baja y con las deficiencias de nutrientes. Voy al segundo, a la salinidad. Sabemos que, bueno, es la salinidad, pero la salinidad se ve afectada por el estrés térmico, es decir, las plantas van a empezar a exhibir
síntomas en sus hojas o los órganos que sean, ¿sí? Cuando nosotros tenemos o no tenemos una muy buena conducción de la copa de los árboles o del canopeo, como se dice normalmente, vamos a tener una interacción un poco positiva, pero otra vez la salinidad aumenta con todos los factores del estrés. El calor es por sentido común lo mismo. Las heladas, ¿sí? Van a tener una relación fundamental incluso por el punto de congelamiento, porque la temperatura del suelo normalmente está entre 3, 5, 6, 7 grados por abajo de la temperatura que nosotros tenemos por arriba de la Tierra. Y después, obviamente, tiene una interacción totalmente negativa y nefasta con la radiación ultraviolenta y la deficiencia de energía. Las heladas también, ¿sí? Son muy dramáticas en un cultivo, y si a eso le sumamos que recuperarse a un cultivo de las heladas le cuesta muchísimo, y después tenemos un cambio climático global y cambiamos notablemente las condiciones de la planta y la sometemos a mucho calor y deficiencia de nutrientes, la planta realmente no puede reaccionar con la velocidad que necesita para hacer frente a ese factor. El punto de congelamiento, después tenemos el sombreado, la baja humedad relativa y la deficiencia de nutrientes. Ya podemos hacer una relación. Ahora vamos a ver un poco las plantas, como nosotros, yo les hablé del sistema inmunológico. Por ejemplo, esto es los principales efectos del estrés abiótico en planta y mecanismos generales de respuesta. Las plantas, hasta un determinado nivel, pueden generar mecanismos de respuesta para sobrellevar estos tipos de estrés. Por ejemplo, la deficiencia hídrica, obviamente, si vemos qué va a pasar en el cultivo, se va a reducir el potencial hídrico interno de la planta, se van a deshidratar las células, obviamente se va a reducir toda la expansión celular y eso obviamente también todo el desarrollo vegetativo. Va a haber una citotoxicidad iónica, ¿sí? Porque sabemos que en el suelo la mayoría de los nutrientes están como sales o iones, algunos son móviles, otros no son móviles, ¿sí? ¿Y qué mecanismo de respuesta? Yo después esto se lo voy a explicar. La acumulación de las proteínas LEA, que se los voy a explicar, principalmente la de hidrinas, una elongación radicular disminuida, ¿sí? Reducción del área foliar, es decir, lo que yo voy a tratar, lo que hace la planta es, para no perder agua, reducir el área foliar para ir cerrar automáticamente los estomas, ¿sí? Una alta salinidad va a reducir el potencial hídrico de las plantas, deshidratación celular, toxicidad iónica, inhibición de la fotosíntesis. Si ustedes se fijan, digamos, las referencias científicas, no estamos hablando del año 2000 ni 1995, son 2013, 2014, ¿sí? Entonces, no hace mucho que todo esto se empezó a estudiar a nivel molecular. Por ejemplo, cuando tenemos alta salinidad, fíjense, la planta trata de compartir, digamos, es como cerrar un círculo, ponerle una cárcel a estos iones tóxicos en las vacuolas, trata de reducir el crecimiento de los brotes y trata de disminuir el flujo iónico hacia las raíces. Si estamos bajo lo que es temperatura leveda, hoy se le llama estrés térmico, estrés calórico, esto es gravísimo porque desestabiliza cualquier tipo de membrana celular, digamos, en el caso de las plantas, inhibe la fotosíntesis, la respiración, induce la senescencia foliar en los cultivos, aborto de flores y de frutos. ¿Y qué va a hacer la planta? La planta va a tratar de disminuir lo que se produce, es decir, va a producir antioxidantes, va a acumular solutos, va a tratar de inducir
proteínas que son beneficiosas para contrarrestar estos efectos, ¿sí? Activación de protectores osmóticos que tiene la planta, cerrar los estomas y síntesis de metabolismos secundarios. Entonces, cuando nosotros, por eso yo le dije que tenemos que pensar esto como algo conjunto que vamos a manejar de acá en más. El estrés abiótico y biótico provocan ROS. El ROS en inglés es Reactive Oxygen Species, ¿no? Son los famosos radicales libres que dan lugar a un estrés oxidativo. Entonces ahí tenemos la luz intensa, tenemos los herbicidas, la senescencia, el ozono, la sequía, los patógenos, periodos que a veces no podemos manejar, de pronto tenemos esos veranitos terribles y después tenemos frío, los metales pesados y la nodulación de la raíz. Pero esto también nos pasa a nosotros como seres humanos, obviamente, porque también tenemos proteínas, ¿sí? Con el estrés oxidativo y los radicales libres, ¿sí? El oxígeno es esencial, obviamente, lo sabemos, pero es potencialmente tóxica. Nuestras células enfrentan una amenaza constante con los radicales libres. ¿Y qué causan los radicales libres? Mutaciones, ¿sí? Causan una peroxidación de los lípidos, que son componentes fundamentales de las plantas, y alteran las proteínas, que muchas proteínas trabajan como enzimas, catalizando procesos biológicos indispensables en la fenología del cultivo. Ahora vamos al estrés hídrico. Tenemos las proteínas LEA y ABA. Entonces, se vio que dos de los principales grupos moleculares que generan las plantas, que intervienen en la resistencia y la respuesta a la deficiencia hídrica, y esto es por su nombre en inglés, ¿no? Son las proteínas LEA, es Late Embryogenesis Abundant, y el ácido abscísico. Y las proteínas LEA son muy importantes, porque las proteínas LEA brindan tolerancia a la deshidratación, protección de la viabilidad similar durante el almacenamiento en frío. Calculen que el pecan, cuando nosotros lo almacenamos y todo eso, requiere almacenamiento en frío, ¿sí? Y resistencia a estrés por sequía, salinidad y frío. O sea, vemos que las plantas también tienen sus propios mecanismos de defensa. Y ya entrando, ya además yo les quiero mostrar esto, no para que se graben, porque esto es investigación, por eso yo le digo, pero se está trabajando fundamentalmente las plantas de la disbiosis que se conocen, y se las han mapeado muy bien. Entonces vieron que hay agentes que eliminan los radicales libres, genes que regulan el ácido abscésico, genes que favorecen la fotosíntesis, y todo está codificado por un gen maestro. Eso se hace, digamos, por investigación molecular, ¿sí? Nosotros no lo vemos a nivel, digamos, práctico en el campo, pero son las reacciones que están sucediendo en el cultivo. Ahora vamos a ver la salinidad. La salinidad, nosotros antes veíamos las pasturas o los suelos salinos de Argentina, pero el tema es que la salinidad es un problema creciente a nivel mundial, especialmente de cultivos irrigados, sea riego por goteo, microaspersión, el riego que ustedes quieran, el riego gravitacional, ¿sí? Pero el principal daño, para que ustedes se lo graben, es que disminuye el rendimiento de cualquier cultivo, porque las sales alteran la osmopolaridad o bien procesa la toxicidad de ciertos iones dentro de los tejidos vegetales. Por ejemplo, el sodio, ¿sí? ¿Y qué hacen? La planta tiene dos tipos de respuestas. Una vía rápida, que es reajustar el potencial osmótico rápidamente para tratar de no absorber esos iones tóxicos y reducir los niveles de sal a nivel celular, que es una vía mucho más lenta. Ahora vamos a ver, esto yo se lo quiero mostrar para ver cómo, cuando yo hablo del cambio climático, por ejemplo, yo les muestro el índice ultravioleta. Acá tenemos Sudamérica.
¿sí? El índice ultravioleta es una medida de la intensidad de radiación ultravioleta, ¿sí? Así estamos parados hoy en el continente. Y la radiación ultravioleta baja, acuérdense, no toda la radiación ultravioleta baja, es aquella comprendida entre la longitud de onda de 280 y 320 nanómetros. Esta radiación ultravioleta es la que prácticamente, digamos, cuando yo digo que Argentina se está convirtiendo en un país subtropical, es la que daña la mayoría de los cultivos, porque disminuye la fotosíntesis, la biomasa y afecta el DNA de las plantas. Directamente desnaturaliza proteínas, enzimas, células, todo lo que ustedes quieran. Pero fíjense que hoy prácticamente cuando vemos cómo estamos parados, esto es un mapa reciente, cómo esto está avanzando a nivel mundial, ¿no? Y principalmente en nuestro país. Ahora, ¿qué efecto causa esta radiación ultravioleta baja en las plantas? Nosotros sabemos que la luz es indispensable y fundamentalmente en los frutales, el sistema de conducción para tener una luz constante en todo el canopeo del árbol es fundamental. O sea, pero este aumento de radiación ultravioleta baja, ¿sí?, puede tener un efecto muy negativo en la fotosíntesis y la producción de biomasa. Entonces, por más que nosotros hagamos un sistema de conducción perfecto de nuestros árboles, hagamos todas las podas de formación a eje central en el cultivo de pecan y todo eso, pero saber que esta radiación ultravioleta existe. Entonces nosotros podemos tener daño en los cultivos que no estamos viendo. Es decir, para que ustedes tengan idea de toda la radiación que nosotros recibimos tanto en los cultivos como seres humanos, nosotros tenemos una amplia gama del espectro electromagnético, ¿no? Y el 40% de ella es la que conocemos nosotros como luz o radiación visible. Entonces las longitudes de onda que nosotros recibimos van de los 400 a los 700 nanómetros. Y ahí es cuando nosotros, es un rango que abarca todos los colores del espectro, el violeta, el azul, el verde, el amarillo, el naranja y rojo, que estaban señalados en el mapa, y que pueden ser usados por los vegetados, los cultivos en el proceso de la fotosíntesis. Pero fíjense, cuando yo le mencionaba, los 400 a los 700 nanómetros es la radiación ideal que necesita cualquier cultivo, y se la llama, para que ustedes la conozcan, radiación fotosintéticamente activa o PAR. Entonces, que es Photosynthetic Active Radiation. Si nosotros tenemos una predominancia de esta radiación que está comprendida en los 400 a los 700 nanómetros, nuestra fotosíntesis va a ser máxima, ¿sí? Y otro rango de esta radiación es de los 280 a los 1000 nanómetros, ¿sí?, como rango fotobiológico, y comprende longitudes más allá de la radiación PAR, ¿sí? Entonces, ahí hay que ver los fitocromos, cómo se protegen los fitocromos, pero conocer que no toda la radiación que están recibiendo las plantas es buena para que realice los procesos fisiológicos. Vamos a ver el estrés térmico. ¿Qué significa estrés térmico? Si nosotros tenemos una temperatura ambiental, ¿sí?, de superior a 10 o 15 grados por encima de lo que se necesita, se considera estrés o choque térmico, ¿sí? Entonces, ¿qué perjuicio tenemos los cultivos? Se desnaturaliza o agregación de las proteínas, aumento de la fluidez de las membranas celulares que comienzan a desestabilizarse, un trastorno en la organización de los microtúbulos y de la división celular, ¿sí?, para formar meristemas, los brotes nuevos de crecimiento, se altera totalmente la fotosíntesis, así como la de los lípidos, y un retraso muy alto en el desarrollo, crecimiento, y rápidamente, si el estrés térmico se mantiene por muchos días, obviamente no va a haber
los bioestimulantes como que tienen una barrera, pueden actuar hasta cierto tiempo y va a ocasionar irreversiblemente la muerte del cultivo. El estrés térmico, ¿qué efecto tiene en el sistema radicular? Lo que yo les decía, porque el óptimo del nivel de crecimiento, ¿sí?, es entre 5 a 6 grados menor. Afecta la conductividad eléctrica, la capacidad de captación y absorción de micronutrientes, especialmente el nitrógeno, ¿sí?, que es fundamental. Si yo después lo voy a mostrar en la segunda conferencia, sabemos que el nitrógeno y el zinc son los dos nutrientes más importantes en el cultivo de pecan. El fósforo, el potasio es muy importante. También tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Y también el equilibrio de la estabilidad de la biosíntesis de hormona de crecimiento se ve totalmente limitado y hay una liberación muy grande de radicales libres, que es justamente lo que nosotros no queremos. Entonces, ¿qué son las HSPS? Nada más, para que ustedes sepan, es porque toda la bibliografía de investigación molecular proviene de Estados Unidos y se llama Heat Shock Proteins. Pero yo rápidamente, ustedes conózcanla como proteínas de choque térmico. Si nosotros tenemos una buena generación de proteínas de choque térmico, esas proteínas confieren estabilidad a las membranas, maximizan la eficiencia en el uso de agua y nutrientes, protegen el aparato fotosintético, que es fundamental para lograr los máximos rendimientos, y los nuevos descubrimientos, ¿sí?, protegen también del estrés biótico de los cultivos, del frío, de la deshidratación, salinidad, luz ultravioleta y los metales pesados, ¿sí? Entonces, el estrés abiótico es un tema complejo. Entonces, esto, como yo les dije, no es un comportamiento estanco. La adaptación al estrés abiótico es controlada por redes moleculares que desencadenan una serie de respuestas a nivel morfológico y fisiológico, ¿sí? Entonces, los procesos involucrados, que yo por el nivel no los voy a mostrar, pues son procesos complicados de síntesis química y todo eso, pero sí son muy complejos y se caracterizan por su alta complejidad. Entonces, ya definido y entendiendo la relación que hay entre el estrés abiótico y biótico, que hoy no los podemos separar porque están actuando conjuntamente a lo largo del ciclo de un cultivo, vamos a ver las definiciones que hay de bioestimulantes. Yo tomé las tres, la de Europa. Los bioestimulantes vegetales contienen sustancias o microorganismos, porque hay microorganismos vivos cuya función, cuando se aplican a las plantas, a su rizósfera, porque tenemos diferentes modos de aplicación de los bioestimulantes, o sea, nosotros podemos hacer un manejo en los periodos de estrés máximo si podemos conocer bien cómo actúan estos bioestimulantes. Es estimular los procesos naturales para mejorar la captación y eficiencia de los nutrientes, la tolerancia al estrés abiótico y biótico y la calidad del cultivo. Es decir, los bioestimulantes no tienen acción directa contra las plagas, no son insecticidas, ¿sí? Y por lo tanto no entran en el marco normativo de los plaguicidas. Es decir, la Comisión Europea de Bioestimulantes tiene una regulación totalmente diferente a cómo se registran los productos bioestimulantes, y la Argentina también está caminando a través del SENASA en lograr una mayor rapidez en el registro de bioestimulantes, porque antes las empresas lo registraban porque no había una legislación y todavía no está, como fertilizantes foliares. Y los bioestimulantes no tienen absolutamente nada que ver con los fertilizantes foliares. Y los bioestimulantes también se definen más por lo que hacen, por lo que son, ya que cada categoría incluye una diversidad de sustancias.
Y es ahí donde nosotros como técnicos es lo que tenemos que conocer. ¿Qué hace cada bioestimulante en cada etapa productiva del cultivo? Entonces, van a inducir a la adaptación a las condiciones que están sometidas, van a aumentar la reparación en los diferentes estados fenológicos del cultivo, obviamente cuando no se superan determinados límites, ¿no? Y aceleran la recuperación de los cultivos. Esta clasificación es estática, pero acuérdense que todo esto va a estar actuando conjuntamente en la planta. Nosotros tenemos 8 categorías de bioestimulantes. Ya vamos a dejar de lado de diferenciar 3 estratos digamos, en la tierra. Ya suelo, planta y aire no se pueden diferenciar. Están actuando conjuntamente y se están produciendo a través de lo que nosotros aplicamos o no aplicamos, ¿sí? Diferentes procesos metabólicos complejos. La categoría 2 son los aminoácidos. Después vamos a hablar de las hormonas vegetales, que hay nuevos descubrimientos, los extractos de algas, los microorganismos benéficos. Vamos a ver macros y micronutrientes olvidados como el selenio y el silicio, y vamos a trabajar mucho en favorecer la resistencia sistémica adquirida, que son los silicitores y fosfitos, y después los homos protectores. Entonces, si vemos esto es general, obviamente por el tiempo de la charla, no, obviamente hay otra charla otros 3 módulos más que entran en fundamental la parte muy fina de cada bioestimulante. Pero sí vamos a ver lo más importante para ustedes: mejoran los rendimientos y la calidad de los cultivos, estimulan el crecimiento y desarrollo de las plantas, inducen la resistencia a patógenos, hongos, bacterias y herbívoros, aumentan la tolerancia de las plantas frente al estrés abiótico, facilitan la asimilación de nutrientes y su translocación, contribuyen a mejorar los atributos de calidad de los productos, incluyendo el contenido de azúcar, color, calibre, vida post cosecha en frutas, ayudan a proteger y mejorar la salud del suelo, fomentando el desarrollo de microorganismos benéficos del suelo. ¿Sí? Entonces, si nosotros, ahí tenemos a la izquierda factores de estrés, calor, frío y precipitación, y abajo, obviamente, lo que nosotros podemos ver por la sequía, la salinidad, los metales, y si tenemos un suelo pobremente desarrollado o que tiene limitaciones en estructura. ¿Cómo lo podemos aplicar? Lo podemos aplicar vía irrigación o foliar, y obviamente son aquellos bioestimulantes que estén hidrolizados de proteínas, microbios benéficos, que son denominados PGPRs, las algas y extractos de plantas, y después cuando los aplicamos al suelo, lo podemos aplicar directamente al suelo, en surco, lo podemos aplicar a través de las raíces o por priming en las semillas. Y ahí también trabajan los hidrolizados de proteínas, los microbios benéficos, los ácidos orgánicos, también los extractos de algas y los extractos de plantas. Acá nada más, fíjense, esto se está aplicando muchísimo. Fíjese, en el caso, acá tenemos cereales, ¿sí? Y dentro de los hongos micorríticos, la tricoderma es la especie más estudiado. Después los PGPR, que vienen de la parte científica, y es Plant Growth Promoting Rizobacteria, es decir, estamos inoculando microorganismos que promueven el crecimiento. Los extractos de plantas, los hidrolizados de proteínas. ¿Sí? Entonces, hay un incremento en la tasa del vigor, ¿sí? Digamos, la velocidad de germinación en condiciones adversas, es decir, la idea es que cada semilla, en este caso de una planta, ¿sí? Que no tengamos que sembrar, un ejemplo, 300 kilos para lograr 200, mejorar la emergencia en condiciones adversas,
¿sí? Aumentar rápidamente la generación de raíces y el vigor de la planta, y también, como la etapa de trasplante es una etapa muy sensible para todos los cultivos, tratar que esta etapa de trasplante sea lo menos tóxica para la planta. Esto no quiero que, pero nada más lo muestro, no se los voy a explicar, pero es nada más para que ustedes vean, tengan una idea de la magnitud de todos los procesos bioquímicos, fisiológicos, morfológicos que ocurren en un cultivo. ¿Sí? Entonces, son muchísimos. Entonces, y todos están integrados. Entonces, cuando nosotros vemos esto y decimos, wow, nosotros tenemos que tratar de conocer la mayor y aprender para poder manejar todo esto, digamos, no nos va a quedar más remedio que hacer un cambio disruptivo de lo que era el manejo del estrés biótico con los clásicos fitosanitarios y empezar a estudiar e informarlo de los bioestimulantes. Porque no hay un bioestimulante perfecto que sirve para todos los cultivos y no hay un bioestimulante que sirva también en todos los momentos fenológicos del cultivo. Aplicaciones foliares. Nosotros normalmente pueden ocurrir durante el invierno, ¿sí? Bueno, en el caso de las aplicaciones preventivas, cuando se hace payment de semilla, es muy bueno porque estamos logrando un rápido crecimiento inicial de la planta. También las podemos aplicar después del estrés, pero tiene que ser muy rápido para ayudar a que la planta rápidamente se recupere, ¿sí? Y también hoy, por el carryover que hay de herbicida y que ya ve el historial de los lotes, en los cultivos extensivos, hay una fitotoxicidad que muchas veces la gente no sabe explicar. Empezamos en la primera categoría, sustancias húmicas. Se define al humus como la materia orgánica descompuesta acumulada en el suelo. Obviamente el humus representa unas reservas mayores de carbón en la tierra, es muy resistente a la biodegradación, con un tiempo de residencia en suelo por miles de años, y juega un papel fundamental en la fertilidad de los suelos. ¿Sí? Ahora, el humus está compuesto en sustancias húmicas, que tenemos que empezar a diferenciar porque se originan por medio de procesos abióticos y bioquímicos, de degradación de la materia orgánica por actividad microbiana. Y nosotros tenemos que estar conscientes que tenemos que favorecer actividad microbiana y que tiene al menos 2 fases y recibir el nombre de humificación. ¿Sí? ¿Y qué nos van a dar esto? Son una mezcla de compuestos orgánicos complejos formados por la transformación de residuos de plantas, animales y microorganismos. Hoy las sustancias húmicas se siguen investigando, digamos, porque están muy estudiadas a nivel mundial en los centros de mayor importancia agrícola, porque se ha demostrado que tienen implicaciones en diferentes procesos biológicos y no solo contribuyen a la mejora de la calidad del suelo, como creíamos, sino también la calidad de los cultivos. Cuando vamos a los tipos de sustancias húmicos, ¿sí? Tenemos 3 tipos. Las huminas, que quizás las relegaríamos porque no son solubles en agua en ningún tipo de pH. Y acá vienen las 2 estrellitas, los ácidos húmicos y fúlvicos. Los ácidos húmicos no son solubles en condiciones ácidas, un pH menor a 2, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos una condición que nosotros tenemos que saber en qué suelo estamos produciendo. Y los ácidos fúlvicos son solubles en el suelo en cualquier condiciones de pH, ¿sí? Entonces, tienen
disparan, ¿sí?, muchos mecanismos metabólicos en las plantas, ¿sí?, y tienen una alta actividad biológica. O sea, esas sustancias húmicas, y hay obviamente bioestimulantes que están basados en mezclas de los dos equilibradamente, algunos en mayor proporción de ácidos fúlbicos o solos para aplicarlos, ¿no?, dependiendo de lo que queremos lograr. Pero sí saber que nosotros, cuando estamos, el factor antrópico, en cualquier cultivo, nosotros modificamos las condiciones de cualquier ecosistema. Un cultivo de pecan, un cultivo de vid, un cultivo de durazno, un cultivo de maíz, un cultivo de trigo, nosotros estamos modificando el ecosistema con las prácticas que hacemos, ¿sí? Es decir, no es una crítica, simplemente saber que nosotros modificamos el ecosistema. Pero, ¿en dónde influyen? Si bien estamos modificando el ecosistema y empezamos a conocer las propiedades, nosotros podemos inclinar la balanza hacia nuestro favor, porque mejoran la estructura del suelo, contrarrestan la erosión. Ustedes saben que en 1999, independientemente de que hoy tengamos 50 millones de plantas resistentes al glifosato, la siembra directa fue promovida para evitar la erosión del suelo, pero promueven la penetración radicular, que es muy importante para la absorción de nutrientes, desarrollo de microorganismos benéficos en el suelo, ¿sí?, y asisten la transferencia de micronutrientes del suelo. Mejora la densidad aparente, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Porque el valor de densidad aparente es un buen indicador de compactación o reducción del espacio poroso y por ende de la aireación del suelo, resultando ser un indicador de la calidad del suelo. Fundamentalmente, ¿sí?, cuando nosotros trabajamos con maquinaria que nosotros estamos utilizando en los cultivos. Aumenta la capacidad de retención hídrica, independientemente de lo que suceda a nivel ambiental. Mejora la capacidad buffer de los suelos para resistir variaciones de pH. La capacidad buffer es cuando yo tengo que, por ejemplo, extractar, es decir, que de 7 sería un pH neutro. Cuando nos desplazamos hacia valores más altos, es un pH alcalino, y es lo que quisiéramos evitar, o ir hacia pH muy ácidos, y tratar esa capacidad buffer de que más o menos esté entre 5 y no más de 8. Esos serían los valores donde nosotros podemos trabajar muy bien con nuestros cultivos. Después tienen dos funciones fundamentales: acción en el metabolismo y la nutrición vegetal. Porque nosotros, hoy, con el aumento y después, independientemente de las fuentes de fertilizante utilizadas, prácticamente tenemos un 50 o un 75% de pérdida de las fertilizantes, más la contaminación de napas freáticas. Entonces, por un lado, tiene una acción similar a las hormonas a nivel radicular, porque mejoran toda la exploración del sistema radicular en los primeros centímetros del suelo, y también mejora la complejidad del sistema radicular, y también va a hacer que estos micronutrientes y macronutrientes sean mucho mejor absorbidos por los cultivos, ¿sí? Entonces, esto es fundamental. Y después, ya cuando vamos a la parte de estrés abiótico, brindan tolerancia al estrés abiótico, fundamentalmente por la síntesis de estos compuestos que yo les decía, ¿sí? Activación, yo les mostré antes niveles genéticos, pero activan los genes responsables de la resistencia de las plantas y activan las enzimas que son antioxidantes, es decir, que contrarrestan las especies ROS o reactivas de oxígeno. Segunda categoría, dos aminoácidos.
obviamente todos los aminoácidos son ricos en nitrógeno. Para que tengan idea, las plantas en general producen 300 tipos distintos de aminoácidos, pero solo 20 de esos 300 son esenciales en la síntesis proteica dentro de lo que a nosotros nos interesa. Y las plantas, para sintetizar esos aminoácidos, gastan una gran cantidad de energía que podría estar destinada a mejorar la producción. Si nosotros conocemos, ¿sí?, los aminoácidos, y vamos a ver que no todos trabajan de igual manera, si lo aplicamos antes, durante y después de condiciones de estrés, permite que esa planta ahorre energía y la destine hacia las partes reproductivas, va a hacer que la planta funcione mucho mejor en las etapas críticas. Y ahí en esas etapas críticas, por más que nosotros no lo veamos, requiere una gran cantidad de aminoácidos. Y después lo que tenemos que preguntarle a las empresas es qué clase de aminoácidos hay. Los aminoácidos que pueden lograr esos son los aminoácidos L, ¿sí? Son los únicos biológicamente activos para formar parte de una proteína. O sea, son 20, ¿sí? Y tienen que ser L. No le voy a mostrar nada del proceso de extracción ni nada, que eso es cuando yo explico ya muy fino los aminoácidos, pero sí que entiendan las funciones. Aminoran el estrés abiótico-biótico, porque también las plantas se tienen que defender del estrés biótico. Ayudan a la asimilación de los macroelementos aportados a la planta, facilitan la regeneración de los tejidos dañados, aceleran el desarrollo y crecimiento normal del cultivo, mejoran el cuajado de los frutos, logran una relación de azúcar y acidez en la planta, lo que se conoce como grado Brix, mejoran el tamaño y la coloración del fruto. Otra función de los aminoácidos en los cultivos: favorecen la producción de fitohormonas que están dentro de las plantas, que son indispensables para el control del crecimiento. Después vamos a hablar de esta característica de las hormonas. Pero ahí tenemos el etileno, las auxinas y las hormonas que intervienen en la floración. Por ejemplo, nosotros en el caso de, es muy importante que nosotros tengamos una floración muy equilibrada en el cultivo de pecan. Potencia la resistencia de la planta ante situaciones de estrés. Trabajan también generando y mejorando las defensas antioxidantes de la planta, evitan el envejecimiento prematuro del cultivo, ayudan a las plantas a mitigar, ¿sí? Yo no les quiero acá, y por eso es que yo a veces tengo como, uno tiene que ser muy honesto como profesional, es decir, lo que sé, lo que no sé, lo averiguo, y si no sé, no lo sé. Pero no confundamos fertilizantes foliares o esto como la poción mágica de Harry Potter. Si es mitigar, nosotros nunca vamos a llegar a esa brecha de rendimiento que yo les mostré. Entonces, el problema es que todos, sobre en situaciones muy complicadas, el sistema estrés térmico, las plantas pueden tener grandes dificultades para producir aminoácidos con la calidad y la cantidad adecuada que necesita nuestro cultivo. Y saber que no todos los aminoácidos trabajan iguales. Entonces yo les muestro rápidamente, igual la presentación se está siendo grabada, no es, voy a ir rápido porque esto no se lo van a grabar, pero fíjense cómo algunos trabajan en la reserva de nitrógeno. Nosotros queremos tratar de que no se pierda nuestro nitrógeno, aumentar el desarrollo radicular, tratar de mitigar la resistencia. Entonces es lo que vamos a pedir a un cierto estimulante que tenga, trabajar en la síntesis de clorofila, regular la apertura y cierre de estomas. ¿Sí? Sabemos que si una planta cierra estomas no fotosintetiza, el efecto quelante, ¿sí? Y después que nosotros tengamos una alta cantidad de fitohormonas en el cultivo. Sí, acá tenemos también precursores de hormonas, capacidad complejante, capacidad antioxidante, la parte de osmorregulación del cultivo, la apertura estomática, ¿sí? Y cuando aplicado
y en qué momento. Casi todos los aminoácidos pueden aplicarse en la planta tanto por vía foliar o mediante riego. Entonces, la elección de cada método, ¿sí?, va a depender del objetivo que nosotros querramos lograr. Por ejemplo, si queremos estimular la producción de raíces, ¿sí?, vamos a aplicar cuando el cultivo automáticamente lo trasplantamos y se genera la producción máxima de raíces, ¿sí? Y si nosotros después queremos potenciar los procesos productivos, directamente aplicar directamente aquellos aminoácidos que favorezcan estos procesos metabólicos dentro del cultivo. Ahora vamos a las fitohormonas. Nosotros esto lo habíamos estudiado en fisiología, ¿no? Pero todo el conocimiento de fitohormonas, desde que yo lo estudié en la universidad, cambió considerablemente. Las fitohormonas hoy son mensajeros químicos que tienen las plantas para controlar el desarrollo y adaptarlo a las condiciones ambientales. Y estas tienen que cumplir con dos requisitos. El centro de síntesis es distinto del lugar de acción, ¿sí? Por ejemplo, después voy a hablar de las citoquininas. Las citoquininas se generan en las raíces y son las hormonas de juventud de las plantas, ¿sí? Y el efecto causado es proporcional a la concentración a la que se encuentra. Es decir, también el grado de concentración es muy importante para lograr el efecto metabólico deseado. Pero no es que se van a acabar. Las fitohormonas van a actuar todas conjuntas. Si bien actúan conjuntamente en todo el proceso del cultivo, en cada etapa van a predominar unas u otras. Nosotros conocíamos, digamos, cuando estudiamos fisiología vegetal, las auxinas, las citocininas, el ácido abscísico y el etileno. Y las giberelinas. Pero hoy aparecen las poliaminas, aparece el ácido jasmónico, aparecen los brazidoesteroides y el ácido salicílico. Que no, si simplemente se lo reduzca, la aspirina que nosotros tomamos. Y cuando hacemos una clasificación de las fitohormonas, vamos a ver 3 fitohormonas que son claves, que yo les digo fitohormonas vitaminas, ¿no?, para que ustedes lo entiendan rápido, como la citoquinina, las auxinas y la giberina, son la tríada que nos ayuda al crecimiento y después las hormonas del estrés, el etileno y el ácido abscísico. Cuando nosotros vemos esto y nos vamos al sistema radicular, en lo que yo les decía, las citoquininas inducen la división y diferenciación radicular. Si nosotros queremos un sistema radicular robusto, extenso y todo, que nos permita absorber la mayor cantidad de agua y nutrientes y retardan el crecimiento y la caída de hojas. Y después tenemos el ácido abscísico, digamos, que inhibe el crecimiento provocando un estado de letargo y provoca el cierre de estómago evitando la transpiración. Eso cuando nosotros tenemos estrés hídrico o estrés térmico. Y después las auxinas y giberelinas, por ejemplo, cuando nosotros estamos conduciendo, por ejemplo, un árbol de pecan, nosotros tenemos las yemas primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Las auxinas son sistémicas y se mueven desde el ápice hacia abajo y activan el crecimiento de la planta y aceleran la formación de flores y frutos. Y después, ¿sí?, el etileno, ¿sí?, acelera la maduración de frutos. Es decir, el etileno, hay un etileno normal que es el fisiológico y un etileno por estrés. Obviamente todos los cultivos, dependiendo del ciclo o la variedad, tienen automáticamente van a tener un ciclo de senescencia. Pero aceleran los procesos de envejecimiento de las flores tras la fecundación. Rápidamente acá tenemos, sí. Perdón, Enrique, que lo corte. Le hago una consulta, porque se está extendiendo bastante la charla. Quizás tengan alguna consulta los asistentes que quieran hacer, y si a usted le parece bien, podríamos ir cortando quizás en esta diapositiva y retomar en la segunda charla. Así dedicamos un espacio para posibles preguntas. Bueno, ¿no? ¿Qué le parece? perfecto.
Sí, sí, no tengo problema. Este es un pequeño resumen para que lo tengan. Lo que yo les decía, donde se forman las diferentes hormonas, ¿sí? ¿Cuáles son los procesos que activan y los procesos que inhiben? Entonces, si querés, dejo de presentar y la continuamos en la otra Claro, charla. podemos retomar a partir de fitohormonas en la próxima Sí, charla. porque Ahí, creo que acá, y acá terminaba, mirá, creo que con hormonas, o mostrar nada terminamos más. acá, como usted quiera. No, pará, que creo que es 1 o 2 diapositivas y termino hormonas. Bueno, ¿Ves? perfecto. Como yo Después les dije, tenemos a Viviana Loni, que está levantando la mano, seguramente tiene alguna consulta. Así que, todas las si quiere, consultas. terminemos aquí. Sí, sí, Perfecto. terminamos hormonas, que creo que con esta otra, pero Claro, esta, como perfecto. yo le dije, empezamos con las citoquininas, acá vemos las auxinas, el ácido gérico, y acá tenemos la relación en cada momento, cómo estas hormonas van a reducir o beneficiar los nutrientes. Acá esto también lo tienen rápidamente, cómo están la relación de los micronutrientes, rápidamente para que sea muy simple, ¿sí? Y listo. Lo dejo ahí por las trigogalactonas, es algo que lo tengo que explicar y es un poquito más complicado. Así que dejamos acá con las nuevas hormonas que se han descubierto. Perfecto, y continuamos el jueves próximo. Viviana, tenés levantada la mano, adelante. ¿Tenías alguna consulta? ¿O quizás hacer algún saludo? ¿O no entendieron nada? Ahí está pregunta. No, por ¿O fue favor, muy pregúntenme. claro? Yo No, traté ¿o fue muy de... claro? A ver, ahí nos está escribiendo Viviana. Dice, hola, quisiera saber... Quisiera saber, ya que este tema creo está relacionado con mis frutos. Sí. Si no, que me la hagan directo, que dejen de mutearse, ya dejé de presentar. Claro, por eso yo, Que me la hagan no hay ningún que no problema en escriban, abrir el micrófono. abran el micrófono ahora, ya dejé de presentar y yo la contesto. Va a ser más rápido. A ver, Viviana dice, quisiera saber, ya que este tema, creo, está relacionado con mis frutos, con mucha cantidad de ruesnos. ¿Puede ser una pregunta? A ver. ¿No podés abrir el micrófono, Viviana? A ver, cuando vos, normalmente se dice que hay un balance de hojas, vamos a decir de 8 a 10 hojas para producir el fruto, ¿sí? Digamos, las hojas serían los destinos y después, primero hay que ver la variedad, cuál es la cantidad y el peso que tiene, digamos, lo que se llama los grados kernel. El tema del ruesno puede ser, es decir, obviamente el ruesno es digamos, una etapa fenológica de que se cumple en el cultivo de picán. Digamos, tener ruesno no es malo. El tema es que si nosotros después de la apertura de los ruesnos, nosotros no tenemos las nueces de la calidad que nosotros queríamos. Pero tener una muy buena producción, y eso hay que relacionarla con la variedad, porque no todas las variedades se abren al mismo momento. Si ella tiene una buena cantidad de ruesnos, que ha sabido intercalar las variedades femeninas y masculinas bien, y al tener una buena cantidad de ruesnos, ha logrado una buena floración, polinización y, digamos, formación
de frutos. Acuérdense, nosotros si bien comercializamos la nuez, hoy la industria farmacéutica y principalmente la cosmética para las niñas está muy interesada en las propiedades cosmetológicas de los ruenos. Yo quisiera entender si es que tiene que los ruenos se abren rápido, es decir, porque puede haber, no es malo tener ruenos, no es que tener, si tiene una gran cantidad de ruenos, y eso ella logra con esos ruenos abiertos, los cosecha en tiempo, en forma, y obtiene la calidad que desea, sea la calidad superior, que es la fancy, o la segunda, que es para mercado interno, que es la estándar, estamos todo bien, pero tener rueno está bien, porque es es un componente de la planta. Y los ruenos protegen a las nueces. Bien, entendido. Tengo una pregunta más y después tenemos también levantada una mano. Sí, A ver, Belén, quería, sí. disculpa que te interrumpa, pero Sí. Enrique, entiendo que por ahí Viviana lo que está preguntando es que ella tiene una alta producción de nueces con ruesno pegado, que son nueces en realidad que se descartan porque son vanas. Ah, Y ahora entonces entendí. Claro, entiendo que qué relación dime. hay justamente en esta alta producción de ruesnos pegados, de nueces vanas, No y con en hay relación otros. con los bioestimulantes, si lo puedo yo disminuir, ¿no? A ver, acá tenemos que trabajar en la conducción, tenemos que trabajar en la fertilización, también en las enfermedades, y también muchas veces cuando vos tenés gran cantidad de ruenos, tenés un excesivo desarrollo vegetativo, que es lo que no queremos en un cultivo. Y nosotros queremos un desarrollo vegetativo acorde, pero cuando lo que vos me explicaste, puede ser, Agustín, vos hablaste. Sí, Agustín. Sí, Enrique, sí. No, cuando nosotros tenemos una cantidad excesiva de rueno, es malo porque nosotros vamos a tener lo que él dijo, nueces vanas, nueces de pequeño tamaño, que ni siquiera van a, no sé si son las nueces vanas, ¿sí? Y que prácticamente no tienen ningún valor en el mercado. Pero primero hay que ver el sistema de conducción, qué variedades hay, y también está muy ligado al sistema de fertilización, a cómo distribuimos el agua en el cultivo, pero más al sistema de fertilización, porque hay una relación, cuando yo hablé del nitrógeno, si bien, por ejemplo, en Georgia, Estados Unidos, se trabaja con 115 a 250 kilos por hectárea de urea, a veces no hay diferencia, pero nosotros no tenemos que aplicar más nitrógeno del necesario, porque después además, si bien se puede haber un déficit de nitrógeno por quemaduras cuando aplicamos de más, pero también la planta se va a exceder si nosotros a través de la fertilización también regulamos el crecimiento vegetativo y el reproductivo de la planta. Todavía acá no intervenimos con los bioestimulantes. Es decir, si vos me decís que tengo gran cantidad de ruenos, yo debo suponer, primero, que tenés una buena variedad, que tenés un sistema radicular bueno, que está explorando bien. Porque si vos me decís, tengo poca cantidad de rueno, que a vos te está faltando macro y micronutrientes, ¿sí? También puedo, no sé cuántas aplicaciones de zinc realizás en el cultivo, pero también... Ella acá pone que no ha hecho aplicaciones de zinc foliar, claro, que si se puede llegar a deber a eso. Bueno, yo te digo para que te cuento lo que se hace, porque he estado en México y Estados Unidos. El zinc, vamos a tomar, el nitrógeno es un elemento móvil. El zinc es un elemento poco móvil y la planta no lo toma del suelo, lo toma de las aplicaciones foliares. Entonces, normalmente
es fundamental para el desarrollo, un desarrollo saludable del cultivo de pecan, las aplicaciones del zinc foliares. Y entonces, ¿qué pasa? Si vos no aplicás zinc, tiene que haber una nutrición balanceada y una relación que puede ser 2:1 entre nitrógeno y zinc. Después hay otros elementos como manganeso, como molibdeno y boro, que intervienen en la etapa reproductiva, que quizás no son tan importantes, pero no aplicar zinc en un cultivo de pecan, valga la redundancia, es un pecado. Gracias, Enrique. Creo que está respondida tu pregunta, Viviana. Tenemos otra en el chat de Valentín que dice: ¿se puede llevar a cabo una plantación de pecanes de forma orgánica o con la menor cantidad de fertilizantes posibles o con bioestimulantes naturales? Mirá, los bioestimulantes, primero que después yo en la segunda charla les voy a mostrar algunos tipos de bioestimulantes. Por eso yo les dije, los bioestimulantes son todos, tenés bioestimulantes microbianos y no microbianos, ¿sí? Pero la mayoría, y más en Europa, que yo hace poco di una charla en el curso de posgrado de negocios de la Universidad del Nordeste para mostrar el negocio de los bioestimulantes a nivel mundial y de Latinoamérica. Los bioestimulantes, la mayoría por las exigencias de Europa, tienen la clasificación OMRI. Entonces, nosotros sí podemos llegar a producir orgánicamente. El tema hay que ver las variedades, la rentabilidad, más o menos que una producción de pecan entra al 5º o 6º año, y después, cuando nosotros aplicamos micorrizas y todo eso, nosotros podemos, por ejemplo, nosotros, si yo empleo una fuente amoniacal, voy a tener una 75% de pérdida por volatilización. Las fuentes nítricas son las más recomendables, pero también yo tengo que tener una buena cantidad digamos, de acción de microorganismos, ¿sí? Por ejemplo, de la enzima ureasa, para que la urea, no es que yo aplico urea y a los 2 días está disponible. Yo aplico urea y a las 2 semanas está disponible. Después tengo que considerar el suelo. Si yo tengo un suelo arenoso, automáticamente, y tengo lluvias, yo voy a tener percolación hacia la napa freática. En cambio, si yo, por ejemplo, vamos a preguntarte los bioestimulantes, yo aplico un bioestimulante con micorrizas y establezco una ración micorrícica, voy a tener una exploración mucho más amplia radicular, voy a tener una pérdida mucho menor y voy a poder disminuir la fertilización nitrogenada. Y quiero dejar algo que no crean, es decir, los bioestimulantes no reemplazan la fertilización de base, como tampoco lo hacen los fertilizantes foliares, ¿sí? Pero sí con bioestimulantes, la mayoría de los bioestimulantes y de las empresas, porque Europa también está exigiendo, está cambiando la ley, y los principales supermercados tratan de ofrecerle, es como un marketing, pero te dice, yo te ofrezco alimentos más saludables. La EFSA está trabajando eso. Entonces, sí, yo puedo trabajar y tener certificación orgánica de mi producción, pero eso, obviamente, están los organismos aquí en la Argentina que obviamente dan las directrices para una certificación orgánica, y yo puedo trabajar con bioestimulantes, digamos,
biológicos para trabajar también. Yo puedo trabajar, suponete, en pulgones, chinches y todo, puedo trabajar con algunos extractos de plantas, insecticidas biológicos, ¿sí? No empleo productos de síntesis química y después también empleo, por ejemplo, en la sarna del pecan, puedo trabajar con fofitos que son inductores de resistencia de la planta y que tienen un movimiento ascendente y descendente, y yo podría certificar mi pecan orgánico tranquilamente. Perfecto, Enrique. A ver, en el chat no tengo más preguntas. No sé si alguien quiere activar el micrófono y hacerla en voz alta. La otra posibilidad también es, como les dijo Enrique, que me escriban a mi dirección de correo, coordinadora.cappecan@gmail.com, y yo se las estaré enviando a Enrique y las podemos contestar en la próxima charla. Sí, Si les parece digamos, bien. yo si lo hace nomás, yo antes de la próxima charla me O pongo a antes de la contestarle. próxima charla. Sí, Sí. para que no, porque si les quedaron dudas, como vos la grabaste esta charla, ellos los pueden verificar, pero creo que cuando yo avance en las categorías y después vean en qué momentos y qué hacen los bioestimulantes en el cultivo de pecan, creo que van a quedar aclaradas muchas de las preguntas que hoy están, ¿sí? Seguramente. Bueno, a ver, damos un minuto más si alguien quiere activar su micrófono. Si no, los esperamos el jueves. Próximo jueves a las 19. Nos queda decir nada más que gracias a todos. Muchas gracias, Enrique, por su No, presentación. de nada. Muchas gracias a todos y espero que hagan una gran cantidad de preguntas porque realmente incluso el tema de bioestimulante es algo que vamos a seguir aprendiendo todos los años. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces recibo las preguntas que quieran, ya que Enrique está dispuesto a contestarlas una a una, y nos vemos el próximo jueves. Perfecto. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos y espero que les haya sido de interés la charla para ustedes.